Bueno, creo que esto ya se está poniendo activo. Hola a todas. Bueno, hemos adelantado el directo, como os decía en los stories ahora mismo, porque Biel se ha puesto con fiebre esta tarde. He tenido que ir a buscarle la guardia a la escuela. Y ha estado muy tontito y hasta ahora no se ha quedado dormido. Hola Chile. Entonces, bueno, he pensado que sería mejor hacer el directo ahora que se ha dormido que no esperar un poco más y correr el riesgo de que se despierte porque tiene hambre, porque no ha cenado o cualquier cosa. Así que nada, he avisado a Ida, que también tenía sus historias y todo. Hemos tenido que esperar a ver cuándo podíamos hacer el directo lo antes posible. Y creo que ahora ya estamos las dos disponibles. Y nada, pues muy contenta de hacer este directo porque una vez más creo que es un directo muy útil. Vamos a hablar de la ley de donantes en España, hablaremos también de otros países, pero sobre todo de la ley de donantes en España. Mira, ya está aquí ella. A ver. Aida. Ya está. Y bueno, pues aquí está. Ay, Dale la aquí. vuelta. Ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, Ida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar Bien. aquí contigo otra vez. Otra vez, exacto. Yo Aquí, encantada, ya lo sabes. esto es como el Petit Suisse, si es bueno se repite. Sí, yo dos siempre. Muy bien, muy bien. Oye, una cosa, nada, que estaba contando que Biel se ha puesto con fiebre y que hemos tenido que adelantar un poco el directo porque pensaba, igual se despierta ahora también, puede pasar, pero bueno, espero que no. Así que Bueno, nada, nada, estupendo. Yo, nada, perfecto. De hecho, casi que mejor a esta hora para mí porque, no, bueno, supongo que nos pasa a todas, ¿no? 9, 9:30, estamos ya hacia abajo. O sea que cierto, estupendo. cierto, totalmente cierto. Oye, Ida, Ay, lo que estoy mirando, no, estoy con wifi, nada, nada, que digo, oye, a ver si no estoy conectada, pero sí, estoy con el wifi. a ver, para quien no te conozca, preséntate. Bueno, pues soy Aida Casanova, soy abogada de familia y llevo también, porque familias hay de muchos tipos, llevo también muchos temas relacionados con familias monoparentales, especialmente vinculado a toda la reclamación de acumulación de prestaciones por nacimiento o por adopción, para que las familias monoparentales intenten acumular ahora mismo 16 semanas más después del nacimiento o la adopción de un hijo o de una hija. Y participo también en medios de comunicación, aquí principalmente en la televisión y en la radio de la Comunidad Valenciana, pues resolviendo dudas legales y comentando noticias de actualidad jurídica. Y luego, pues temas de familia, divorcios o de monoparentales, pues generalmente llevo en toda España. Sí que es verdad que ha llegado un momento en el que llevo tanto que para mantener un poco, pues como a mí me gusta trabajar, con la misma cercanía y con la misma dedicación y bueno, pues del modo que yo creo que me gustaría que me trataran a mí, pues sí que he limitado los asuntos que cojo y sobre todo a poblaciones en las que yo tenga un buen acceso, pues a través de un tren, a través de un avión para poder llegar. Pero vamos, generalmente en toda España. Muy bien, súper interesante. La verdad es que te sigo y siempre pones contenido muy interesante. Vale la pena tu perfil, yo lo recomiendo siempre. Gracias. Entonces, bueno, yo te había propuesto hacer este directo hace tiempo, ¿te acuerdas que lo comentamos? Porque el tema de la ley de donantes es algo que pone como nervioso a mucha gente, ¿no? Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra de la actual ley de donantes que tenemos aquí en España. Antes que nada, me gustaría que explicaras un poco en qué situación está actualmente la ley de donantes, qué es lo que dice, lo que permite, lo que no permite, ¿no? Sí, bueno, es una ley de reproducción asistida que se llama, que está prevista para los casos en los que haya una donación de gametos o de embriones. Eh, Aquí en España no está permitida la gestación subrogada, no voy ni a entrar a referirme a ella porque no es legal y luego además cada uno puede tener sus ideas, pero en lo que es la ley de reproducción
asistida. Aquí tenemos una regulación que varía bueno, pues a otros países y que además parece que va a ir quizá cambiando en el tiempo. Fundamentalmente para que a lo que las personas que están aquí les pueda interesar más es todo lo que tiene que ver con la identidad o el anonimato de la persona que dona, ¿no? Que es fundamentalmente donde hay discrepancias entre unos países y otros. Es verdad que hay discrepancias también en cuanto a la legalización o no de la ovodonación en otros países. En España sí que está permitida, tanto de esperma como de óvulos, y hay países como... Y embriones, sí, sí. Sí, sí. Y hay países como, por ejemplo, Alemania, en la que la ovodonación no está permitida. Entonces, dicho eso, realmente el conflicto mayoritario viene en cuanto a si los hijos, hijas, los niños tienen derecho a conocer sus orígenes, ¿no? Toda persona tiene derecho o no a saber sus orígenes y eso hay que distinguirlo muy bien de lo que tiene que ver con la filiación, que se conoce a nivel jurídico, que es lo que está relacionado con los derechos y obligaciones de los que somos madres o de los que son padres, que son cosas distintas. Conocer nuestro origen y de dónde venimos, pues es una parte que tiene que ver con la identidad propia. Entonces, hay países que sí que reconocen ese derecho por encima del derecho de la intimidad del que dona, y en España actualmente no es así. En España no está permitido conocer ningún dato concreto y detallado de la persona que ha donado. Es decir, sí que se permite, hay que pedirlo, pero se puede pedir que cuando alguien recibe pues esta donación después pueda conocer los datos generales de esa persona, en el sentido de pues tiene los ojos de color marrón, tiene los ojos azules, tiene el pelo rubio, moreno, y pues es caucásico, porque eso normalmente intentan que sea de pues la misma raza que la persona en cuestión para que se parezca y tenga pues el mayor parecido posible. Entonces, hasta ahí sí que se puede conocer, pero más allá de eso no. Es decir, no se pueden saber los datos de nombre y apellidos de esa persona o dónde vive, ni nada por el estilo. Solo en casos excepcionales muy concretos, especialmente para la práctica habitual, pues en casos relacionados con un tema de la salud, en el sentido de que haya un riesgo claro para la salud de ese niño, de ese hijo, de esa hija, que es de la persona que se ha sometido al tratamiento, y en ese caso a través de el hospital en cuestión se puede conocer. Es decir, no lo va a saber la madre o el padre de ese bebé o de ese crío, sino el hospital podrá conocer a través de pues donde se haya realizado la donación o lo que corresponda, los datos de identificación de esa persona a los solos efectos de a nivel médico pues tener los datos que necesitan recabar a nivel médico por el tipo de enfermedad que sea o lo que pueda ser, pero no para que vaya una persona y sepa dónde vive o lo que corresponde. Y encima eso lo tiene que pedir un juez, ¿no? Si no tengo bueno, nada entendido. depende, porque si se da una situación de extrema urgencia y tal, depende siempre, porque, o sea, tengamos en cuenta que esto viene por un tema médico, ¿vale? Luego hay un tema penal, que por supuesto ahí por temas penales de posibles estafas y tal, por supuesto tiene que ser un juez, pero por un tema médico, pues depende, porque todo lo que esté contemplado a nivel médico que se necesite autorización judicial, obviamente se pedirá, pero siempre hay situaciones de urgencia que determinan la necesidad de pedirlo en ese momento y se pide. Lo que ocurre es que nosotros en España tenemos una regulación que estaba prevista hace muchos años. Pensad, si no recuerdo mal, la primera ley de reproducción asistida es del 88, del 98, no me acuerdo, pero por ahí. Luego hubo una reforma posterior en el 2006, pero esto no se ha variado. O sea, así como hay países que tienen establecido no ya la posibilidad de conocer esos orígenes, sino una obligación por parte de quien tiene todos esos datos de guardarlos, en España no es que no esté esa regulación, sino que lo que hay es una prohibición directamente de que se puedan dar este tipo de datos. Eso implica que, por ejemplo, a veces sucede que hay gente que piensa, pues yo
no sé, a mi prima, a mi hermana le donaría, pues no se puede, porque como estos datos tienen que ser completamente anónimos, no se puede donar a una persona conocida, ¿vale? A partir de ahí, la actual discrepancia un poco que surge, aparte de conocer los orígenes, es que, por ejemplo, hace unos años esto sí que cambió respecto, por ejemplo, de las adopciones, ¿vale? En el caso de las adopciones sí que está previsto expresamente que en el caso de un hijo o una hija adoptada pueda conocer sus orígenes y conocer la identidad biológica de quien ha sido el padre o la madre biológico, que en ningún caso supone que pueda reclamar ningún tipo de derecho a nivel de paternidad o de maternidad, de filiación, en cualquier caso, ¿vale? Pero sí que está, no solo es que está permitido, sino que expresamente se dice que esos datos deberán guardarse durante 50 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber sido adoptado una persona, pues bebé incluso, pero no saber nada. Que no se lo hayan dicho. Que no se lo hayan dicho, o que se lo hayan dicho, pero uno, las decisiones en la vida no tiene por qué tomarlas con 13 años, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida o cómo lo... Entonces, hay que dar unos plazos a las personas, uno, para enterarse y dos, para una vez se enteran, decidir qué hacen, y puede uno no tener curiosidad sobre esos orígenes con 15 o con 20 años y sí tenerlos después, ¿no? Y entonces eso está ahí y esa posibilidad existe para el caso de personas adoptadas, pero no para aquellas personas que hayan nacido fruto de algún tipo de tratamiento de inseminación artificial, del tipo que sea, ¿vale? Entonces esta parte a nivel jurídico pues puede considerarse discriminatoria. Se ha hablado muchas veces de la posibilidad de cambiarlo, pero de momento pues no se ha cambiado, ¿vale? Y luego hay otro aspecto muy importante que ese sí que ha empezado a avanzar, que es el tema del registro de donantes, ¿vale? Esto sí que es fundamental, ¿vale? Y esto ahora ya sí existe un registro de donantes, lo que pasa es que luego hay que ponerlo en práctica, pero esto es fundamental por varios motivos. Una, porque aunque en España está regulado que el máximo de donaciones posible es 6, ¿vale? La realidad es que si hasta ahora eso no estaba en un registro nacional, ¿quién regula si realmente hay 6 donaciones o no? Podían ser 6 en la misma clínica. Claro, pero y les hacen firmar a los donantes como una información sobre si han donado en otros sitios o no, pero ¿quién controla si eso es verdad o no? Porque al final no nos olvidemos de dos cosas. Uno, que esos donantes están recibiendo una compensación económica y entonces ahí hay una parte en la que la persona que va a donar puede estar tomando una determinada decisión en base a una necesidad económica, y hay una parte detrás que tiene que ver con el negocio que tenga la clínica, que no voy a entrar. Entonces, si esto no está previsto y regulado, bien regulado a través de un registro nacional, claro, no solo es el problema de ese descontrol, es el problema que viene luego con esos hijos, con esos niños que han nacido a través de este tipo de tratamientos, que si está limitado a 6 es precisamente para evitar que en el futuro uno pueda tener una relación con uno que viene del mismo donante. O sea, eso es un problema a nivel. Entonces, si se limita es pensando en este tipo de cosas, porque al final las leyes hay que hacerlas pensando en las personas, ¿no? Y en que ese niño, esa niña, en el futuro, cuando sea adulto, pues no tenga que tener ningún tipo de problema. Y todo eso ahora empieza a... Pero ahora me refiero a... O sea, hace unos meses, ¿vale? Es decir, el registro empieza a ponerse en marcha y a hablarse en el verano de 2021, ¿vale? O sea, hace nada, ¿vale? Entonces esto ya va a ser una cosa que se va a poner en marcha. Pero el anonimato sigue ahí, eso sigue ahí.
Una pregunta, Ida. Cuando hicieron esta ley del anonimato, ¿en qué se basaron? O sea, uno cuando hace una ley de este tipo se basa en otros países que ya tienen este tipo de tratamientos y observan cómo funciona y cómo no funciona, qué es lo que va bien y qué es lo que no va bien. ¿O Pues se a pone ver, uno a hacer la ley en base a lo que opina las personas que están haciendo la ley? sí, a ver, esto puede, quiere decir, en el momento en el que todo esto empieza a regularse en su día, pues el contexto era muy diferente al actual, ¿no? Y entonces a lo mejor no se tenía tan en cuenta el derecho a esa identidad, ¿no? Y a conocer todo lo que tenga que ver con la identidad, como la sensación de que a lo mejor regulándolo de otra manera estaban eh, permitiendo una serie de derechos que no es el caso, ¿no? Porque en las adopciones tampoco ha cambiado eso, ¿no? De derechos de paternidad o maternidad que no han variado, o que eso iba a modificar el altruismo o no altruismo, o lo que sí que ha sucedido en otros países, pero que parece que ahora se va revertiendo, es el hecho de que las donaciones Haya cuando habido dejan de ser conocimiento. anónimas, exacto, es decir, en Suecia, por ejemplo, que fue el primer país que estableció que dejara de existir el anonimato en las donaciones, sí que es cierto que vio registrado un descenso muy considerable en las Importante. donaciones. Sí. Es normal, o sea, porque cualquier persona en ese caso dice, ostras, pues yo no tengo tan claro, ¿no? Si me meto en todo esto. Pero también es verdad que luego con los años se ha visto que la situación se ha recuperado. Pero es verdad que en el momento inicial en el que se toman determinadas decisiones, pues había ahí, supongo yo, ese miedo a que el decir quiénes eran iba a suponer perder ese anonimato, del mismo modo que además supone entrar en todo el tema del registro que no se había hecho y en que la persona efectivamente no pudiera hacerlo más de 6 meses, que ahora actualmente era un descontrol absoluto por parte de todo, de las clínicas y de todo. Sí. Y esa parte, ¿sabes qué pasa? Que yo muchas veces tengo la sensación de que como ahí el derecho en cuestión que se podía ver más afectado era el de, el de la infancia, o sea, a priori el de la infancia, luego ya en edad adulta, ¿no? Pero pues siempre me da esa sensación que nunca es tan importante como el derecho de la intimidad del que hace determinada cosa o el negocio que puedan tener detrás las clínicas que se dedican a esto y que puedan haber reducido sus números respecto a los que tendrían en el caso en el que se perdiera este anonimato, ¿no? Y entonces cuando entras en esa parte económica, pues parece que otros derechos que quizás son más importantes, pues se ven un poquito infravalorados. Sí, sí. Yo estoy Suele pasar. totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que a mí me encantaría que la ley de donantes cambiara. De hecho, me gustaría muchísimo que fuera retroactivo en la medida de lo posible. No obligatoriamente, pero sí que se pudiera contactar a esos donantes que están ya en las clínicas, en sus bases de datos, diciendo, oiga, mire, que sepa usted que la ley de donantes ha cambiado, ahora ya no es obligatorio, porque no es que o sea, yo al menos veo la ley de donantes que tenemos aquí en España actualmente como una obligación a tenerte escondido debajo de la alfombra, ¿sabes? O sea, no es, tú puedes optar por no decir tu identidad. No, no, es que no puedes decir tu identidad. O sea, no puedes darte estos datos, no vamos a decir quién eres, no vamos a... Y a lo mejor hay gente que tampoco le importa. O sea, que si ven que... Tengo al perro aquí que me está reclamando. Nada. Que si ven oye, que hay personas que les haría, bueno, pues que tienen esa curiosidad por saber algo más, incluso no hablar con ellos, pero simplemente, oye, ¿y cómo son estas personas? ¿Y qué aspecto tienen? ¿Y a qué se dedican? Y no sé, pues, ¿por qué hicieron la donación? ¿Qué les provocó? ¿No? O sea, ¿qué es lo que pensaron en ese momento? ¿No? Pues oye, ¿por qué no? Le voy a dar a cubrir esa necesidad, ¿no? Psicológica y emocional también, ¿no? No sé, yo lo veo, tú decías que no vas a entrar en el tema de la gestación subrogada, que no es el tema de hoy, pero yo, por ejemplo, envidio muchísimo, muchísimo a todas estas familias que tienen relación con la mujer gestante y con la mujer donante de óvulos, ¿sabes?
y que tienen esa relación de afecto, ¿sabes? Que dices, ostras, a mí también me gustaría a lo mejor poder tener esta relación de uvas a peras, pero de... Porque son No, no personas... creo que sea también creo que no será en la mayor parte. Es decir, o sea, No, si no, claro, claro, claro que sabes, no será. la gestación subrogada en la mayor parte de casos no se da ni ese contacto ni ese afecto. Esa es la realidad actual. Es decir, si nos vamos a los números ya en otros países, esto que hablábamos antes, Noemí, de vamos a fijarnos en otros países, eso no existe y no hay ese, a lo mejor durante el embarazo, pero con otros fines, ¿no? Pero bueno, no está legalizada aquí y yo esa parte No, sí no, claro, que que aquí no está yo, legalizada yo, y tal, pero yo yo tengo conozco una un opinión montón de además casos. Sí, sí, que digo que conozco un montón me- de casos que la relación que tienen y todo, y pienso, jolines, pues a mí también me gustaría tener esta relación, porque son personas, los donantes, a las que yo voy a estar eternamente agradecida, tanto a él como a ella. Y yo, de hecho, educo a mi hijo y, de hecho, he escrito los cuentos y tal con el tema de las donaciones de gametos, para que él también esté agradecido, ¿sabes? Al hecho de las donaciones, al médico, a los donantes que nos dieron esa semillita que nos faltaba, ¿no? Para encontrarnos él y yo, ¿no? Finalmente. Mm, y yo creo que si cambiara la ley de donantes, es cierto que seguramente caería en picado el número de donaciones, ¿no? Eh, y tendríamos pues unas listas de espera como las que puede haber ahora mismo pues en la seguridad social, a lo mejor, ¿no? Pero también es cierto que poco a poco esto se va recuperando a medida que se va viendo pues que es una cosa positiva, que es una cosa que quien hace entonces las donaciones realmente es porque lo siente así y no tiene ningún miedo a dar ningún tipo de dato, ¿no? claro, Y es que poco a poco ahí se hay iría varias recuperando, cosas. ¿no? Claro, ahí hay varias cosas. Es decir, por un lado es importante reconocer este derecho a la identidad de las personas. Y yo creo que debería haber una legislación, uno, que amparara ese derecho a quitar el anonimato de en medio, especialmente cuando las dos partes así lo quieren. Y por otro lado, creo que también debería existir una regulación mucho más detallada sobre la información que se da a los donantes antes de ser donantes por parte de las clínicas, porque eso tampoco está bien regulado. De manera que eh, hay gente que no sabe exactamente, es decir, que hay gente que lo hace por altruismo, pero hay otra gente que lo hace pensando en una situación económica complicada, que quizá la información que están recibiendo tampoco es la adecuada. Y esto, a lo mejor unas empresas lo están haciendo, unas clínicas lo están haciendo muy bien, pero otras lo están haciendo de una manera bastante criticable. Y sería la manera de evitarlo si todo esto estuviera perfectamente legislado. Porque tú ahora me comentabas y dices, ¿no? Este agradecimiento por parte de Biel a esa persona que ha donado y a ese médico. Eso es así, pero al mismo tiempo no tenemos las garantías porque la ley no lo ha regulado cómo hacerlo para asegurarnos que se están recibiendo toda la información como se debe dar, ¿no? Para que la persona lo haga sabiendo la decisión que toma y al mismo tiempo que tú lo recibas sabiendo, pues esto, si vas a poder contactar o no, qué tipo de información hay al O respecto, qué sea, va a pasar En después. España no hay duda, en España no hay duda por eso de que En no cuanto se al puede anonimato, no. contactar. En cuanto Por al eso. anonimato, no. Pero, por ejemplo, en cuanto a la donación, y ahí sí me refiero, por ejemplo, respecto a la ovodonación, en el sentido de que para llegar a esa donación de óvulos, la mujer ha tenido ahí un tratamiento que no es el mismo en ningún caso que una donación de esperma, no hay una información clara que se especifique de la mujer que va a tener que pasar, qué información ¿Cómo que debe no? recibir. No, me refiero, se le da información, claro, Ah, pero yo me y refiero a que, toda la claro, información, las recetas, las claro, medicinas, lo que se tiene que todo pinchar cada se cuánto. le da, esa Oh, información se le da, pero debería estar legalmente establecido, porque hay clínicas que lo hacen súper bien y hay otras que ah, no lo hacen tan bien. Entonces, esto, precisamente para evitar que haya clínicas, porque hay clínicas que yo creo que no tendrán ningún problema en que deje de existir el anonimato, precisamente porque a lo mejor no están pensando en un tema de puro negocio. O sea, hay clínicas que están haciendo las cosas bien pensando en un tema social, de reproducción, de ayuda,
Sí, ¿no? pero Y de prestar un obviamente, servicio. sí, pero obviamente también es un negocio. O sea, no, no podemos Claro decir que que lo no es un es, negocio. claro Es que un lo es, negocio, pero además. precisamente por lo Claro. que leo, porque lo es, tiene que estar todo bien regulado. Sí, Y en este tema hay muchas cosas que no las han regulado y además muchas otras que hace muchísimos años que no las regulan. Y todo avanza, es decir, que tengamos una regulación actual, que es el 2006, cuando estamos en el 2022, y la ciencia ha avanzado tremendamente, no puede ser, ¿sabes? Entonces, nos falta, para mí, el aspecto principal, que es el que tiene que ver con la identidad y el dejar de tener esta prohibición de anonimato, pero también con el tipo de información que se da, cómo se da, por qué se da y a través de qué medios. Y que esa información que unas empresas, unas clínicas las dan muy detalladas, el resto las den igual, precisamente porque sabemos todos que hay una parte de negocio indudablemente, todo eso tiene que estar súper legislado, sí, porque al final claro. la gente dice, ostras, la ley es que a veces, ya, pero es que todo tiene una regulación legal detrás. Todo lo que se nos ocurra, que nos pase por Claro, la cabeza, todo la sí, sí. tiene, ¿no? Y para evitar esos abusos tenemos que tener esa regulación que ahora mismo no existe. No sé si, porque ya bastantes líos tenemos, ¿no? Y está todo más enfocado a otra, o sea, siempre pasa esto, ¿no? No tienes esa sensación de, mire, siempre hay algo más urgente, ¿no? Siempre hay no sé qué crisis económica que provoca que, o sea, por ejemplo, el tema de la acumulación de prestaciones de familia monoparental, que se decidió que se debatiría en el Congreso, porque hay muchas madres que están pensando, ya se ha aprobado, no, no se ha aprobado, se va a debatir. ¿Cuándo se va a debatir? A saber, si es que, como siempre hay cosas más urgentes, eh, Sí. porque es verdad que la situación económica que vivimos es muy complicada y hay situaciones muy urgentes, ostras, todo lo demás que tiene que ver, pues Bueno, eso, pero ¿no? Con hay reconocimientos ministerios, de hay derechos ministerios para cada cosa y hay para cada ministros cosa, para cada cosa. Pues efectivamente, el ministro que le toca efectivamente, esto, que curre también un eso es. poquito, ¿no? Digo yo, no sé. Eso es. No, que hay que dedicarle su tiempo porque yo creo que las políticas sociales nunca deben dejar de estar ahí, ¿no? En pro de otras económicas que también son necesarias. Y entonces no hay que quitarlo nunca del calendario, pero las cosas se van dejando y cuando te pones dices, ¿cómo puede pasar tantos años sin que algo se regule, se actualice, se revise, se mire cómo estamos, ¿no? A nivel social, pero y ya en familias monoparentales te diría que pasan un montón de cosas, es decir, que yo me sigo encontrando con inscripciones de nacimiento en las que pone padre, madre, ¿sabes? Pero ¿por qué esto? Primero hablemos de progenitores, porque ¿no? Hay parejas que son dos madres o dos padres, o madre y padre, o una única madre o un único padre. Entonces, No, o que salga lo que hay. Si hay dos madres, pues que ponga madre y madre. Dos padres, padre y claro, padre. Madre sola, claro. madre. Ya está. O sea, es que ¿dónde está Y el ya problema? aún algunos registros civiles, por ejemplo, están más actualizados en eso, pero otros no, ¿no? Y luego la parte de tachar, tener que tachar espacios como si faltara algo, ¿no? A tu tipo de familia. O sea, es que hay montones de cosas. Es verdad que me estoy desviando porque me pongo a hablar de monoparentales y digo, es que hay tantas cosas aún que no están como deberían estar, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de ley de reproducción asistida no solo hablamos de familias monoparentales, por supuesto, hablamos también de parejas Claro. que están acudiendo a técnicas de reproducción y que quieren conocer la identidad. A lo mejor ellos en estos momentos, tú tienes curiosidad, a lo mejor ellos no la tienen, Mm, pero piensan, a lo mejor mi hijo o mi hija en el futuro sí que la tiene. sí. Vamos a tener estos Y datos yo y creo vamos a también que informarle. tenemos, sí, yo creo también que tenemos que quitarnos el miedo, ¿no? Porque a mí, sobre todo, por ejemplo, las familias biparentales, que son las que lo tienen más fácil para la ocultación, ¿vale? Porque obviamente allí no falta ninguna pieza, ¿no? Sí. Entonces es como, bueno, yo en mi caso o me he enrollado con alguien y tal o algo pasado, ¿no? Porque Virgen María no Sí, soy, es ¿no? verdad. Entonces, bueno, Es verdad. madre en solitario, pues digo, aquí alguien falta, ¿no? Pues no, no falta nadie, porque hice un tratamiento de reproducción asistida. ¿Con donación de esperma? Sí, y también de óvulo, en mi caso, por la edad que tenía, ¿no?
Ujú. Y a mí no me molesta decirlo, si me preguntan y tal, pues yo lo digo, ¿no? Muy bien. Pero hay quien oculta, ¿no? O, bueno, oculta pues Ujú. porque no se siente cómodo para hablar de esta cosa tan íntima suya, porque a lo mejor todavía no lo tiene del todo superado, a lo mejor tiene miedo a que le hagan daño, comentarios fuera de lugar, eh, que le hagan daño a sus hijos, ¿no? Eh, Claro, porque son cosas, pues que comentarios que a los que te enfrentas a veces, que muchos vienen desde el desconocimiento más absoluto y sobre todo también por la cultura que tenemos, ¿vale? Aquí en España, en Italia también, en los países donde las donaciones son anónimas, precisamente, ¿no? Y por eso no ayuda que las donaciones sigan siendo anónimas. Creo que ayudaría muchísimo que esto fuera más abierto, a abrir también la totalmente. mente y a mejorar un poco esa cultura un poco retrógrada que tenemos en algunos aspectos, ¿no? Yo creo que las familias biparentales son las que lo tienen más fácil para ocultar, ¿no? Tanto a su entorno como al entorno de su hijo como a sus propios hijos. De hecho, son el 60% las que ocultan, ¿vale? Y es un tanto por Fíjate, ¿eh? ciento, No sabía ese porcentaje. ¡Qué barbaridad! es demasiado elevado, Barbaridad. demasiado elevado. Eh, en madres en solitario que han optado por la doble donación o por la donación de embriones, como soy yo, pues también el tanto por ciento es elevado, de las que dicen que solo el esperma es donado, el óvulo es mío, Ujú, no, tampoco lo era, ¿vale? ujú. Y el tema viene a ser el mismo, ¿vale? Entonces, es una pena porque eso también significa, en mi opinión, ¿eh? Yo no soy psicóloga ni nada de todo esto, pero por todo lo que yo he estado escuchando, hablando y todo, pues veo un cierto no haber superado ese duelo genético, ¿no? Y esto a la larga te puede pasar factura, no solo contigo mismo o contigo misma, sino también con la relación con tu hijo y a tu hijo o a tu hija, ¿no? O sea, esa sombra negra que corre, que te llevas Mm. detrás, ¿sabes? Como esa nube Sí, que va detrás tuyo, ¿no? Esa nube gris, pues un sí. poco se lo Mira, trasladas, ¿no? en el cole de mi hijo, no recuerdo qué era el segundo año de infantil de cole, creo que era el segundo año de infantil, todos o sea, siempre tienen uno de los trimestres como proyecto la reproducción. Y entonces les explican, pero fíjate que tienen 5 años en ese momento, 5 o 6, 5 años creo. Les explica la reproducción. Y una vez ya les han explicado un poco todo, llevan a madres y padres de la clase o de las clases de otros nenes del cole, pero somos madres y padres del colegio, que cada uno explicamos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que fui embarazada de mi segunda hija explicando el embarazo, fue una mamá que una de las nenas de la clase era adoptada explicando la adopción, fue otra mamá que los mellizos eran por un tratamiento de fertilidad y explicaron la madre y el padre cómo había sido el tratamiento. O sea, un poco para que vieran todo el abanico de Eso me posibilidades encanta. para que Esto, ellos esto es estuvieran genial. en clase. ¿No? Se me ponen los pelos de punta cuando me acuerdo, me Es muy apareció. bonito. Y además llevábamos ecografías, todos. Luego fui yo con la bebé, una vez nació, para que vieran el resultado del embarazo, cómo Qué funciona mono. esto. Es muy bonito. Y además tengo una foto con la tripa y todas las manitas en mi tripa, ¿no? Y dices, pues es que no hay nada de malo en explicar estas cosas y en que los niños entiendan que hay un montón de formas diferentes de llegar ahí, de estar presentes y, y cuando se explica desde el cariño, desde el conocimiento, desde la verdad, adaptado a su edad, porque no pasa nada. Porque hay gente que me decía, yo tenía amigos que me decían, pero ¿cómo? Con 5 años les explica. O sea, mi hijo sabía perfectamente cómo era el espermatozoide, que llega al óvulo, que pierde la cola. O sea, toda la explicación me la hacían, me parecía maravilloso. Y adaptado a su edad, a su lenguaje y, por supuesto, a los conocimientos que pueden llegar a tener en ese momento, pues no pasa nada, no va a hacer que tomen unas decisiones que no tienen que tomar con su edad, ni mucho menos, y al mismo tiempo les va a permitir entender, ¿no?, esa diversidad. El otro día, claro, mi hijo me oye a veces teniendo conversaciones, ¿no?, con clientes que me llaman, no sé qué, y según
pues a veces cojo fuera de horas de trabajo, es verdad, me pasa, cojo el teléfono, ¿no? Pues lo que nos pasa a todos cuando conciliamos. Y me preguntaba, mamá, ¿qué es monoparental? Y claro, yo le explicaba y al final le decía, pues mira, tú en clase tienes una mamá, la nena, esta nena, su mamá, ¿te acuerdas que solo es ella, es la mamá? Pues ella es su familia. Ya lo entendió. Ellos necesitan identificar con algo porque si no, no entienden las cosas. Entonces, cuando efectivamente se esconden que hay otros modos de llegar a determinado punto de nacer, pues no identifican, ¿no? Cuando son pequeños, no son capaces de visualizar otra cosa que no sea Pepito, que está en mi clase, ha llegado al mundo de esta forma. Y cuando se hace desde la educación, pues todo es más sencillo. Es así. Yo Es por así. eso, para mí era tan importante. Yo buscaba cuentos, Biel tiene 2 años y medio acabados de hacer, y para mí era muy importante tener cuentos de diversidad familiar, pero también de reproducción asistida. Y no encontraba nada que realmente fuera como lo que yo le quiero contar a él. Y al final Ujú. escribí yo el cuento, lo escribí yo y ya me lié la manta a la cabeza y empecé a escribir todos los modelos de reproducción asistida habidos y por haber, ¿no? No te oigo. He dejado de oírte. Ah, Ha despertado. ay, vale. Bueno, pues como me quedo yo ahora un poco por aquí, no sé si queréis mientras tanto hacerme alguna pregunta, alguna duda, y os voy leyendo por aquí. Hoy, Biel. Pobre. Ay, chiquitín. Nada, si no, Noemi, no te preocupes, que está pobre malito. A ver. Sí, porque está así como regulín. Ay, pobre. Lo dejamos aquí que está Nada, calentito, sí, que pobrecito. está pobrecito, Está no te mala ya. preocupes. No, Está que mal. va. Y al final era un poco pues que la gente supiera la situación que tenemos actualmente, pero en cuanto haya novedades, que las habrá, espero, deseo, en el futuro las volvemos a comentar, que de eso se trata. Hay el comité de bioética que lo Mm, está mirando, que ha presentado estudios que yo creo que eso son es. súper interesantes. Y yo de verdad espero, por favor, que nos escuchen y que lo hagan un poco, que pueda ser retroactivo, que haya incluso varios niveles de Claro, anonimato o no anonimato, ¿no? ¿Hasta qué punto quieres dar a conocer? ¿Hasta qué eso es, punto quieres, sabes? O sea, una flexibilidad y que la gente pueda totalmente. también decidir los del pasado. Yo he hecho directos con 2 donantes chicas y Ujú. decían, a mí no me importaría de ningún tipo. O sea, si me quiere conocer alguien que me conozca, no es mi Claro, hijo. Yo con, lo he con llorado efectos aquí en retroactivos familias nunca se cercanas. podría hacer si el otro no quiere, pero efectivamente si el otro quisiera, pues ¿por qué hay que poner la ley, ¿no? Como un parapeto que impida Porque alguien no esas puede, ¿por qué el conexiones. mío? Es que, ¿Por qué mi hijo no puede conocer? A lo mejor claro, sus donantes me dicen, oye, pues no me importa, no hay ningún tipo de claro, problema. ¿Ves? claro, Y a lo mejor a totalmente, él, y a lo mejor a él no le pica la curiosidad. Igual a mí me dice, claro, pues mira, como la hija de Rosa Maestro, Alba, que dice, es que a mí no me importa, es que no tengo nada en común con ese señor, me decía siempre, ¿sabes? claro. Sí, pero es que no te Pues nieguen la posibilidad, claro, claro. Pero ¿y si sí que le importa? ¿Y si más adelante dice, oye, pues sabes que no me importaría saber algo más? Trae por aquí el totalmente, expediente, trae por aquí, ¿sabes? Pues oye, ¿qué totalmente. problema hay, no? Sí, No sé, si sí, fuera alguna cosa fea, si fuera un robo, un asesinato, y dices, uy, escóndelo, vale, ok. Pero es esto, es que es lo más totalmente. bonito del mundo, ¿sabes? Es eso, exacto. Sí, sí, totalmente. Pues sí, ojalá. Muy Ojalá bien. tengamos este directo más adelante diciendo que esto ya por fin ha cambiado. Ojalá sea Ay, así. sí, ojalá, De ojalá. verdad que La sí. verdad Es que que me parece tan sería muy bonito. necesario, sobre todo por ellos, ¿sabes? Porque dices, ¿por qué no? Y eso no, o sea, es muy sano, Noemi, que tú no lo veas en ningún caso como que, entonces tendrá un rechazo hacia mí. No, ¿por qué? Tú eres su madre. O sea, es que es así. Simplemente es eh, acabar de conocer las raíces de cada uno. Me parece
lo más bonito, quien quiera, y quien no, pues que no lo necesite tampoco. No, no hay ninguna obligación de conocer nada, ¿no? Pero que tampoco se prohíba. Totalmente. En fin, Bueno, me sabe Aida, pues fatal mil que estás gracias. ahí. Nada, gracias a ti por contar conmigo y gracias a todas las que y a todos los que están ahí. Y cualquier pregunta, pues aquí estamos. Lo voy a dejar grabado y lo pondré también en el canal de YouTube, así que llegará por Vale, todos lados. ¿De acuerdo? estupendo. Bueno, Un un abrazo besito. fuerte. Venga, adiós, adiós. Chao. Adeu, adeu.